traer nuevamente estos aspectos de la inteligencia transgeneracional. ¿Por qué? Porque es fundamental que entendamos algunas cuestiones profundas a la hora de abordar nuestra historia familiar, nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra historia como persona empieza ahí, empieza con estos vínculos invisibles que se dan entre mamá, papá, hermanos en el núcleo de nuestra familia, después en nuestra familia extendida, ¿no? Y desde este lugar es un buen puente entre lo que venimos desarrollando de todo lo que es inteligencia anterior a esto nuevo que es reescribir la historia. Te cuento, la maestra Angélica Olvera y Bert Hellinger acuñaron ellos el término inteligencia transgeneracional. Lo hicieron en el marco del desarrollo de la pedagogía sistémica. En este término ellos revelan la existencia de percepciones profundas que nos marcan a nosotros como personas y por ende luego marcan nuestra vida adulta. Es decir, hay percepciones en el seno de nuestra familia nuclear tan profundas, hay huellas en las familias tan profundas que luego nuestra vida adulta tiene un matiz de acuerdo a esa percepción. A estos niveles de percepción de contextos donde se distinguen y se identifican dinámicas sistémicas, lealtades ocultas que hay en las relaciones, es que desde el campo de la educación ellos llamaron inteligencia transgeneracional. Esta también tiene mucho que ver con todo el descubrimiento de las constelaciones familiares, ¿no? En donde hemos podido identificar dinámicas, es decir, dinámicas son movimientos profundos que tienen los sistemas relacionales, las familias, las escuelas, las organizaciones, y lo que ha mostrado la constelación o el trabajo de constelación es la información. La información previa que mueve luego toda una cuestión energética y emocional que se transmite transgeneracionalmente a través de esta inteligencia. La inteligencia transgeneracional, lo que te ofrece básicamente cuando aprendes a desarrollarla es una capacidad. ¿Para qué? Para dilucidar entre lo instrumental, que es la constelación familiar como procedimiento en sí de las constelaciones familiares, y las raíces profundas, las raíces y la comprensión filosófica profunda del conflicto. Y esto tiene que ver con desarrollar y desplegar competencias que quiero que entiendas que están a la mano de cualquier persona. Esto también es importante porque pareciera que únicamente un facilitador puede desarrollar, te diría que es condición sine qua non que un facilitador entienda de lo que es la inteligencia transgeneracional. Sine qua non, porque si no, no puede leer las dinámicas y los movimientos del campo de una constelación en el procedimiento. Pero cualquier persona lo puede aprender, no necesariamente un facilitador. Vos lo podés aprender, ¿no? Y cuando esta inteligencia, estas capacidades son puestas en marcha, podés transformar tu propia historia. Hay algo que se va a manifestar, porque vivir y mirar con inteligencia transgeneracional es necesario a fin de resolver en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, este pasado. ¿Y por qué es tan necesario, Lau, reescribir la historia y rever el pasado? Para que puedas habitar este presente y lo puedas habitar completamente, no como una repetición de aquellos huecos que quedaron inconclusos en la historia de la familia o en tu historia personal. Esta inteligencia, estas comprensiones están al alcance nuestro. Las podemos poner en práctica y son básicas. ¿Básicas para qué? Básicas para pegar un giro interno en donde en vez de mirar al pasado, el pasado sea algo que te propulse al futuro. Primera competencia que hay que saber desarrollar y es aquilatar y nutrir la capacidad de reconocer y a sentir a lo que es. Esto
bla, 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 qué bonito suena. Hay muchos autores espirituales que hablan de reconocer y asentir a lo que es. Eckhart Tolle es uno de ellos, Osho es otro. Es el poder decir, esto es lo que sucedió. Sí, esto es lo que existió. Sí, esto es lo que existe. Y eso que sucedió en la historia es. Y a partir de eso que es, sin ninguna negación, sin ninguna nube de humo, sin ningún pintarle la cara, sin ningún resentimiento, sin ningún juicio, crudamente, eso es. Eso se llama asentimiento, ni siquiera es aceptación. Yo digo un sí, sí, eso es. Es la no resistencia a lo que es. Y es que desde ahí yo recién puedo comenzar a resignificar, que quiere decir reescribir, que quiere decir reinterpretar lo que está sucediendo o lo que sucedió. Aquí vas a ver que se aplica mucho esto de la inteligencia intrapersonal que hemos estado viendo, ¿no? Y también de la inteligencia emocional, porque lo primero que a veces sucede cuando yo estoy frente a lo que es, que no me guste, que me resista, que lo niegue, que no lo quiera, con lo cual tengo que poder estar con eso que sucede sin querer cambiar. Segunda competencia es identificar las implicaciones. Quizá esta es la parte, te diría, más difícil, ¿no? ¿Qué es una implicación? Una implicación o un entramado es esto que descubrió Bert Hellinger de situaciones del pasado que pueden estar informándonos y entonces yo hoy estoy viviendo un destino, entre comillas, que no es el mío, porque estoy resonando o en sintonía con un destino familiar. Reconocer que estoy implicado significa poder mirar la historia familiar y captar eventos que han quedado congelados en el sistema o en el alma de la familia. Y que, como te dije recién, pueden estar informándome o puedo estar siendo como surcado por la historia familiar. Así de que sería bueno poder ver o poder conocer algunos eventos de la familia. La tercera competencia es poder estar en observación, yo te diría, con una distancia interna en la interpretación de esa información. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto me identifico con esto? ¿Cuánto yo quiero quizás salvar a los míos? ¿Cuánto siento de lealtad? ¿Y cuánto de culpa si de pronto yo me salgo de ese lugar? La cuarta competencia es poder resolver recién estos conflictos encontrando soluciones desde la inteligencia transgeneracional. Eso básicamente es la aplicación de los órdenes del amor que descubrió Hellinger, que todos pertenecen, que hay un intercambio constante entre tomar y dar dentro de los sistemas y que hay una jerarquía interna que debe respetarse. Entonces, cuando estos órdenes del amor se ponen en acción, nos permiten ordenar, valga la redundancia, ordenar, reestructurar, tener miradas más integradoras dentro de la historia de la familia o de la propia historia.